Abre esta puerta, esta casa es de mi marido. La voz de Daniela atravesó la puerta de madera como un trueno en pleno aguacero. Eran las 6 de la mañana y yo estaba del otro lado, bien despierto, esperando. Sabía que vendría después de lo que había pasado ayer, después de que los corrí de mi casa con papeles en mano. Sabía que mi nuera no se quedaría callada, pero jamás imaginé que traería cerrajeros. Escuché pasos pesados en mi portal, voces masculinas murmurando, el sonido inconfundible de herramientas chocando entre sí. Daniela había llegado con refuerzos profesionales para forzar mi puerta, para entrar a mi casa, la casa que compré yo, por la que pagué durante 30 años con mi propio sudor, con mis propias manos callosas. Señor, somos cerrajeros particulares, nos contrataron para abrir esta chapa, le sugerimos que se haga para atrás si está adentro. La voz del hombre sonaba aburrida, rutinaria, como si fuera solo un trabajo más en su día. Para él, probablemente lo era. Para mí, era una declaración de guerra. ¿Oíste eso, Roberto Morales?, gritó Daniela de nuevo, y ahora su voz tenía ese tono triunfante que tanto la caracterizaba. Vamos a entrar, te guste o no. Debiste pensarlo 2 veces antes de echarnos como perros de la calle. Mi esposo tiene derechos sobre esta propiedad. Me quedé ahí sentado en mi sala con una taza de café frío entre las manos. Mis 80 años de vida me habían enseñado muchas cosas, pero la lección más importante la había aprendido tarde. Algunas personas solo entienden cuando les muestras las consecuencias. El ruido comenzó. Primero un zumbido metálico, luego un chirrido agudo que me hizo rechinar los dientes. Estaban usando un taladro eléctrico en mi cerradura, en la cerradura que yo mismo había instalado hace 10 años, cuando por fin tuve suficiente dinero para mejorar la seguridad de mi casa. Cerré los ojos y respiré profundo. 30 años. 30 años trabajando desde que salía el sol hasta que se escondía para comprar esta casa. Limpiando oficinas por las noches, cuidando niños ajenos por las mañanas, ahorrando cada peso como si fuera el último, sacrificando las vacaciones, la ropa nueva, las salidas con los amigos, todo, absolutamente todo por tener un lugar propio, un lugar donde nadie pudiera correrme, un lugar donde yo tuviera la última palabra. Y ahora mi propia nuera estaba afuera destruyendo mi cerradura, gritando que la casa pertenecía a su marido, a mi hijo Miguel, el hijo que crié solo después de que su madre falleciera cuando él apenas tenía 3 años. El hijo al que le di todo lo que pude y mucho de lo que no podía. El hijo que un día apareció en mi puerta diciendo que necesitaba quedarse solo unos días mientras arreglaba las cosas con Daniela. Esos unos días se convirtieron en 8 meses, y en esos 8 meses mi casa dejó de ser mía. Ya casi, gritó Daniela. Sigan, sigan. Ese viejo no puede esconderse para siempre. Viejo, me llamaba viejo como si fuera un insulto, como si sobrevivir 80 años en este mundo, criar un hijo solo, construir algo de la nada con estas manos fuera algo de lo que avergonzarse. Me levanté del sillón despacio. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. A esta edad el cuerpo siempre tiene algo que decir, pero uno aprende a no hacerle caso cuando hay cosas más importantes en juego. Caminé hasta mi recámara sin hacer ruido. El taladro seguía gimiendo, cada vez más cerca de romper la última barrera entre mi espacio y la invasión de Daniela. Pero yo no tenía prisa. Había pasado toda la noche despierto planeando este momento. Sabía exactamente qué hacer. Abrí mi closet y saqué la bolsa que había preparado ayer por la tarde. Adentro había 4 botellas grandes de salsa de tomate, la más barata del supermercado, porque no iba a desperdiciar mi dinero en esto. También había trapos viejos, ropa que ya no usaba, y un frasco de colorante vegetal rojo que había guardado durante años cuando intenté teñir unas cortinas. Nunca funcionó para las cortinas, pero ahora tendría el uso perfecto. Vacié la salsa de tomate en un tazón grande, agregué el colorante. El rojo se volvió más intenso, más oscuro, más perturbador. Empapé los trapos uno por uno, los extendí en el piso cerca de la entrada, formando un rastro irregular. Tomé una de mis camisas viejas, la empapé completamente y la dejé caer cerca de la puerta como si alguien la hubiera soltado en medio de una lucha. Cada detalle contaba, cada mancha tenía que estar en el lugar correcto.
Me quité la ropa limpia que traía puesta y me puse una bata vieja manchada de pintura. Salpiqué más salsa de tomate encima, la extendí por mis brazos, mi cuello, la dejé escurrir por la bata. Me miré en el espejo del pasillo, parecía salido de una pesadilla. Perfecto. El taladro se detuvo. De repente escuché un clic metálico. La cerradura principal había cedido. Daniela soltó un grito de victoria como si acabara de conquistar un reino. Sí, eso es. Ahora ábranla. Me arrodillé en el piso cerca de la puerta, en medio del charco rojo que había creado. Respiré hondo, una vez, 2 veces, 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos, pero no era miedo, era otra cosa. Era determinación, era justicia. La manija de la puerta comenzó a moverse, primero despacio, luego con más fuerza. Daniela empujaba la puerta desde afuera. Pero yo había puesto el pasador interior, ese pestillo pequeño que solo se abre desde adentro, ese que ella nunca supo que existía, porque en 8 meses viviendo en mi casa, nunca se molestó en conocerla de verdad. No se abre, siseó frustrada. Hay otra maldita cerradura. Escuché al cerrajero explicarle algo en voz baja. Daniela lo interrumpió con un grito. Me vale, rómpanla, hagan lo que tengan que hacer. El taladro volvió a empezar, esta vez más agresivo, más violento. Sentí toda la puerta vibrar, la madera crujir bajo la presión. Mi casa, mi refugio, mi espacio sagrado, siendo violado por gente que nunca lo había respetado. El ruido se volvió ensordecedor. La puerta tembló una última vez, y justo cuando escuché que la última cerradura iba a ceder, justo cuando supe que iban a irrumpir de un segundo a otro, agarré la manija desde adentro y abrí la puerta yo mismo. La puerta se abrió de par en par y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Daniela se quedó congelada en el umbral. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse. Su boca formó una O perfecta, pero no salió ningún sonido. Detrás de ella, los 2 cerrajeros soltaron sus herramientas. El taladro golpeó el suelo con un chasquido metálico que resonó en la calle. Y entonces empezaron los gritos. El cerrajero más joven retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies y cayó sentado en mis escalones. El otro se llevó las manos a la cabeza y empezó a repetir una y otra vez. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Daniela finalmente encontró su voz. Roberto, Roberto, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me quedé ahí arrodillado en el piso, cubierto de rojo, con mi bata empapada colgando de mis hombros. Los miré a todos sin decir una palabra. Los dejé ver toda la escena, el charco en el piso, los trapos manchados, mi ropa, mi piel, todo ese rojo intenso que en la luz tenue de la mañana podía parecer cualquier cosa menos salsa de tomate. Las ventanas de las casas vecinas comenzaron a encenderse una por una. Escuché puertas abrirse, voces alarmadas preguntando qué pasaba. Don Héctor, mi vecino de 70 años, salió en pijama con su bastón en la mano. ¿Qué es todo este escándalo a las 6 de la mañana? Daniela se volteó hacia él con ojos llenos de lágrimas, señalándome como si fuera un monstruo. Mire lo que hizo. Está loco, completamente loco. Llamen a la policía, llamen una ambulancia. Me levanté despacio, muy despacio, dejando que cada movimiento fuera visible, dejando que cada gesto contara su propia historia. Me apoyé en el marco de la puerta y los miré a todos con una calma que solo viene después de tomar la decisión correcta. Ustedes 2, dije con voz firme señalando a los cerrajeros, acaban de forzar la entrada de una propiedad privada a las 6 de la mañana, sin orden judicial, sin permiso del dueño. Hay testigos. El cerrajero mayor parpadeó varias veces como si despertara de un sueño. Nosotros, ella dijo. Ella nos dijo que era su casa. Negué con la cabeza lentamente. Esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. Tengo las escrituras, tengo todos los documentos. Y ustedes forzaron la entrada, contratados por alguien que no vive aquí y no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Más ventanas se abrieron, más vecinos salieron. La señora Carmen, que vivía 3 casas más allá, se acercó con su teléfono en la mano. Ya llamé a la policía, vienen en camino. Daniela se volvió hacia ella, histérica. Sí, que vengan,
Miren lo que este hombre se hizo. Se lastimó a propósito para hacerme quedar como la mala. Está enfermo. Sonreí apenas, una sonrisa pequeña y tranquila. La sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Lastimarme?, pregunté, levantando los brazos limpios bajo toda la salsa de tomate. No tengo ni un rasguño, Daniela, pero tú acabas de traer cerrajeros para forzar mi puerta a las 6 de la mañana, después de que ayer te pedí que te fueras de mi casa y no regresaras. El cerrajero joven se levantó tambaleándose. No sabíamos nada de esto. Ella nos dijo que era su casa, que su suegro la había dejado afuera. Solo hacíamos nuestro trabajo. Lo sé, dije suavemente, y por eso no voy a poner cargos contra ustedes, pero les sugiero que se vayan ahora mismo antes de que llegue la policía y esto se complique más. Los dos hombres no necesitaron que se los repitiera. Recogieron sus herramientas a toda prisa y prácticamente corrieron hasta su camioneta. En menos de un minuto habían desaparecido al final de la calle. Daniela se quedó sola frente a mí, temblando de rabia, sus manos apretadas en puños a los lados de su cuerpo. Su cara estaba roja, no del color de la salsa de tomate, sino de la pura furia que la consumía por dentro. «Esto no se acaba aquí», siseó entre dientes. «Miguel tiene derechos, es tu hijo, vivió aquí. Esta casa también es suya». Me apoyé contra el marco de la puerta y la miré directo a los ojos. «Miguel vivió aquí cuando era niño. Sí, lo crié aquí. Cuando era niño. Sí, lo crié aquí. Pagué esta casa sola, durante 30 años trabajando 2 empleos. Cuando cumplió 18 se fue, hizo su vida, se casó contigo, y yo seguí viviendo aquí solo, pagando mis cuentas, manteniendo mi espacio». Daniela abrió la boca para interrumpirme, pero levanté la mano. Hace 8 meses apareció en mi puerta diciendo que necesitaba quedarse solo unos días, que tenían problemas, que necesitaba tiempo para pensar. Lo dejé entrar porque soy su padre, y esta casa siempre será suya cuando me necesite, pero eso no significa que sea su propiedad. «¿Y yo qué?», gritó. «Soy su esposa. Abandoné mi vida para venir a vivir aquí». «¿Tu vida?», repetí, y esta vez mi voz salió más dura. «¿Qué vida abandonaste, Daniela? ¿No trabajas? ¿Nunca has trabajado? ¿Vives del sueldo de Miguel?» «Y el sueldo de Miguel estos últimos 8 meses no existe porque lo despidieron y me lo ocultó durante meses». Vi su cara palidecer. Había dado en el clavo. «Sí, lo sé», continué. «Sé que lo despidieron en enero, sé que han vivido de mis ahorros, sé que la tarjeta de crédito que sacó a escondidas está a mi nombre, sé que las cuentas sin pagar son porque usaron ese dinero para otras cosas». El silencio cayó sobre la calle como una manta pesada. Los vecinos que habían salido nos miraban sin esconderse. Don Héctor dio un paso más cerca, apoyándose en su bastón. «Daniela, ¿es cierto eso?». Ella lo ignoró. Siguió mirándome con un odio tan intenso que casi podía sentirlo. «Nunca me quisiste aquí», dijo con voz temblorosa. «Desde el primer día me hiciste sentir que sobraba, que no era suficiente para tu precioso hijo». Negué con la cabeza cansado. «Te acepté en mi casa, Daniela. Te di un lugar donde dormir cuando no tenías a dónde ir. Compartí mi comida, mi espacio, mi vida. Lo único que pedí a cambio fue respeto. Y lo único que recibí fue que movieras mis muebles sin preguntar, que tiraras mis cosas porque no te gustaban, que criticaras cada decisión que tomaba en mi propia casa. Porque esta casa estaba atorada en el pasado», explotó. «Todo viejo, todo feo, todo aburrido. Necesitaba vida, necesitaba actualizarse. Necesitaba», corregí. «No necesita, ya no». Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Daniela las escuchó y algo cambió en su expresión. De repente parecía menos segura, menos triunfante, más asustada. «Cuando llegue la policía», dije con calma, «les mostraré mis escrituras. Les explicaré que ayer les pedí que se fueran. Les diré que hoy a las 6 trajiste cerrajeros para forzar mi entrada y dejaré que ellos decidan qué hacer con eso». Ella retrocedió. «Miguel no va a dejar que me hagas esto. Miguel». Mi voz se quebró un poco por primera vez. «Miguel no está aquí. Y esa es parte del problema. Viniste sola, trajiste cerrajeros, forzaste mi puerta, pero mi hijo no está contigo». Vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia impotente. «Está en el hotel», murmuró. Le dije que esperara, que yo me encargaría,
Por supuesto que sí, respondí, porque eso es lo que siempre haces, encargarte de las cosas, tomar decisiones por él, hablar por él, y mi hijo te deja porque es más fácil que enfrentarte. Las sirenas se acercaban. 2 patrullas doblaron la esquina y se estacionaron frente a mi casa. Los oficiales bajaron con esa expresión cansada de gente que ha visto demasiado. Uno era joven, quizá 30 años, con un uniforme impecable. El otro era mayor, con las sienes grises y una forma de caminar que mostraba que llevaba años haciendo esto. El oficial mayor se acercó primero, mirando la escena, yo cubierto de rojo en la entrada, Daniela temblando en mis escalones, los vecinos formando un semicírculo alrededor de mi casa, como si fuera un espectáculo. ¿Quién llamó a la policía? Fui yo, oficial, dijo la señora Carmen, levantando la mano. Escuché gritos y ruidos fuertes desde las 6. Pensé que alguien estaba en peligro. El oficial joven se acercó a mí con cautela, como si fuera a desmayarme en cualquier momento. Señor, ¿está herido? ¿Necesita una ambulancia? Negué con la cabeza y levanté los brazos para que los viera bien en la luz de la mañana que empezaba a aclararse. No estoy herido, oficial, es salsa de tomate. La usé para protegerme. Los 2 oficiales intercambiaron una mirada confusa. El mayor entrecerró los ojos. ¿Protegerse de qué? Señalé a Daniela, que ahora estaba sentada en el escalón de abajo con la cara escondida entre las manos. Esta señora es la esposa de mi hijo. Hace 8 meses vinieron a quedarse temporalmente en mi casa. Ayer les pedí que se fueran porque la situación se volvió insostenible. Esta mañana a las 6 regresó con 2 cerrajeros para forzar mi puerta. Los vecinos pueden confirmarlo. Don Héctor se adelantó, apoyándose en su bastón. Es verdad, oficial, vi todo. Llegó gritando que la casa era de su esposo, que iba a entrar quisiera don Roberto o no. Trajo 2 hombres con herramientas. Escuché el taladro. Todos lo escuchamos. Otros vecinos asintieron. La señora Carmen levantó su teléfono. Grabé parte del escándalo. Si necesitan pruebas, aquí está. El oficial mayor se volvió hacia Daniela. Señora, es cierto, contrató cerrajeros para forzar la entrada. Daniela levantó la cara. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Cuando habló, su voz sonaba quebrada, victimizada, completamente diferente del tono agresivo de hace unos minutos. Es la casa de mi esposo, dijo entre sollozos. Nos echó ayer sin razón, sin darnos tiempo de recoger nuestras cosas. Nos dejó en la calle como animales. Solo quería recuperar lo que es nuestro. El oficial joven sacó una libreta. La casa está a nombre de su esposo. Daniela vaciló. Vi sus ojos moverse rápidamente, buscando una respuesta convincente. Es su hijo. Vivió aquí toda su vida. Tiene derechos. Eso no es lo que pregunté, dijo el oficial pacientemente. La propiedad está legalmente a nombre de su esposo. Entré a mi casa sin decir palabra. Fui directo al cajón donde guardo todos mis documentos importantes. Los tomé cuidadosamente, esos papeles que representaban 30 años de mi vida, de sacrificio, de trabajo. Regresé a la puerta y se los extendí al oficial mayor. Aquí están las escrituras. Como puede ver, están únicamente a mi nombre, Roberto Morales. La compré en 1995. El último pago de la hipoteca lo hice hace 5 años. No hay otros nombres en estos documentos. El oficial tomó los papeles y los examinó cuidadosamente. Su colega se acercó para mirar también. Pasaron varios minutos en silencio mientras revisaba cada página. Todo parece estar en orden, dijo el mayor finalmente, devolviéndome los documentos. La propiedad es suya, señor Morales, solo suya. Se volvió hacia Daniela con una expresión más severa. Señora, usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Forzar la entrada de una casa que no es suya constituye intento de allanamiento. El dueño les pidió que se fueran y usted regresó con cerrajeros para entrar a la fuerza. Eso es un delito. Daniela se levantó de un salto, limpiándose las lágrimas con furia. Pero mi esposo vivió aquí. Es su hijo. No puede echarlo así como así. El oficial joven habló esta vez, su voz más suave pero firme. Si su esposo vivía aquí como invitado de su padre, no tiene derechos automáticos sobre la propiedad.
El dueño tiene todo el derecho de pedirles que se vayan si la situación ya no funciona, y ustedes tienen la obligación de respetar esa decisión. Y nuestras cosas, gritó Daniela. Tenemos ropa, objetos personales, todo está adentro. Respiré profundo antes de responder. Sus cosas están empacadas en cajas en la sala. Las preparé ayer después de que se fueron. Todo está ahí. Pueden llevárselas cuando quieran. Con supervisión de la policía si es necesario para evitar más conflictos. El oficial mayor asintió. Eso suena razonable. Miró a Daniela. Señora, puede entrar con nosotros a recoger sus pertenencias. Después tendrá que irse y no regresar sin permiso del dueño. Entendido. Daniela apretó los puños pero asintió. El odio en sus ojos era palpable, pero ya no tenía argumentos, ya no tenía poder. Entramos los 4 a la casa, yo, Daniela y los 2 oficiales. La escena adentro era aún más dramática con la luz natural que empezaba a entrar por las ventanas. El charco rojo en la entrada brillaba de manera perturbadora. Los trapos esparcidos, mi bata empapada tirada estratégicamente. El oficial joven silbó suavemente. Definitivamente es salsa de tomate, dijo después de agacharse a olerla. Buen truco, señor. No sonreí. No había nada gracioso en esto, solo era necesario. En la sala, exactamente como había dicho, había 5 cajas perfectamente selladas. Había escrito los nombres en cada una con marcador negro. Miguel, Daniela. Adentro estaba toda la ropa que habían dejado regada por mi casa durante meses, los productos de baño que amontonaban en mi baño, los libros que Daniela apilaba en mi sala, los zapatos que Miguel dejaba en la entrada, todo lo que no era mío, todo lo que había invadido mi espacio. Daniela miró las cajas y algo en su expresión se rompió, como si solo entonces entendiera que esto era real, que de verdad tenía que irse, que había perdido. «¿Pasaste toda la noche empacando esto?», dijo con voz vacía. «Toda la noche», asentí, porque sabía que regresarías. «Te conozco, Daniela, sé que no aceptas un no, sé que crees que si gritas lo suficiente, si presionas lo suficiente, consigues lo que quieres». Me miró con lágrimas corriendo por su cara. «¿Por qué me odias tanto?». Negué con la cabeza, de repente cansado, tan cansado. «No te odio, Daniela, ni siquiera te conozco realmente. En 8 meses bajo mi techo, nunca te molestaste en conocerme, en preguntarme sobre mi vida, mi trabajo, mis sueños. Solo te importó lo que esta casa podía darte, el espacio, la comodidad, la sensación de tener algo sin haberlo ganado. Abandoné mi departamento para venir aquí», gritó. «Abandoné mi vida». «¿Qué departamento?», pregunté. «El departamento que no pagabas porque Miguel pagaba la renta con el dinero que yo le prestaba cada mes. Yo también lo sé todo». Vi su cara palidecer de nuevo. Cuántos secretos guardaba, cuántas mentiras. El oficial mayor se aclaró la garganta, incómodo. «Señoras y señores, creo que esta conversación es personal». Miró a Daniela. «Le sugiero que tome sus cosas y se vaya. Si tienen más que discutir, háganlo en otro momento y en otro lugar». Daniela se arrodilló junto a las cajas y comenzó a revisarlas con manos temblorosas, como si no confiara en que hubiera puesto todo adentro. Sacaba cosas, miraba, volvía a meter. El oficial joven me miró con algo como compasión. «¿Necesita ayuda para limpiar todo eso?», señaló el desastre rojo en la entrada. Negué con la cabeza. «No, gracias. Puedo hacerlo yo mismo. Lo he hecho antes». No hablaba solo de la salsa de tomate, y creo que él lo entendió. Daniela tardó 20 minutos en revisar todas las cajas. Finalmente, con ojos rojos e hinchados, asintió. «Todo está aquí. ¿Necesita ayuda para llevarlas al coche?», preguntó el oficial mayor. Ella negó con la cabeza. «Llamaré a Miguel para que venga a recogerlas». Sacó su teléfono y marcó. Escuché el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie contestó. Daniela lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Y otra vez. «No contesta», dijo con voz baja. No dije nada. No había nada que decir. Daniela intentó llamar a Miguel 5 veces más, mientras todos estábamos en mi sala. Cada llamada iba directo al buzón. Cada vez que escuchaba el tono automatizado, su cara se ponía más pálida, más desesperada.
Finalmente bajó el teléfono y se quedó mirando la pantalla como si pudiera hacer que él apareciera con solo desearlo suficientemente fuerte. El oficial mayor miró su reloj con impaciencia. «Señora, no podemos quedarnos aquí toda la mañana esperando. ¿Tiene otro número al que llamar? ¿Algún familiar o amigo que pueda ayudar con las cajas?» Daniela negó con la cabeza lentamente. Sus manos temblaban sosteniendo el teléfono. «No tengo a nadie más. Mi familia vive en otro estado. Mis amigos». Su voz se apagó. No terminó la frase, pero yo podía llenar los espacios en blanco. Daniela había quemado todos sus puentes cuando se casó con Miguel. Había dejado su vida de antes atrás, convencida de que mi hijo era su boleto para algo mejor. «¿Puedo llamar un taxi?», ofreció el oficial joven, «para llevarla donde quiera con sus cosas». Ella asintió débilmente, como una muñeca rota. Toda esa energía agresiva de la mañana se había evaporado. Ahora solo quedaba una mujer de 32 años, dándose cuenta de repente de que estaba completamente sola. El oficial hizo la llamada. El taxi llegaría en 15 minutos. Esperamos en un silencio incómodo. Daniela se sentó en el piso junto a las cajas, abrazando sus rodillas. Yo me quedé cerca de la ventana, mirando la calle donde los vecinos finalmente empezaban a entrar ahora que el espectáculo había terminado. Don Héctor fue el último en entrar. Antes de cerrar su puerta, me hizo una seña. Se la devolví. Él había sido testigo de todo. Conocía la verdad. Eso era importante. «¿Cuánto tiempo llevaban viviendo aquí?», preguntó el oficial mayor, rompiendo el silencio. «8 meses», respondí. «Llegaron en febrero diciendo que sería temporal, que Miguel tenía un problema en el trabajo y necesitaban tiempo para reorganizarse. ¿Y qué pasó? Lo despidieron de verdad», dije mirando directo a Daniela. «En enero. Pero no me lo dijeron hasta hace 3 días, cuando llegó una carta del banco sobre una tarjeta de crédito que sacó a mi nombre sin permiso». El oficial silbó suavemente. Su colega negó con la cabeza. «Eso es fraude financiero, señor. Podría poner cargos». «Lo sé», dije, «pero es mi hijo, y por más enojado que esté, por más traicionado que me sienta, sigue siendo mi hijo». Daniela levantó la cabeza y me miró con algo que podría ser sorpresa o tal vez gratitud. Pero no dijo nada, ni siquiera un gracias. El taxi llegó tocando el claxon afuera. Los 2 oficiales ayudaron a cargar las cajas en la cajuela y en el asiento trasero. Eran 5 cajas grandes, pero lograron que todo cupiera. Daniela se paró en mis escalones, mirando mi casa como si estuviera memorizando cada detalle. «No tenía que terminar así», dijo finalmente, su voz quebrada. «No, estuve de acuerdo, no tenía que terminar así, pero terminó porque elegiste forzar una puerta en lugar de tocar, porque elegiste gritar en lugar de hablar, porque desde el primer día que entraste a mi casa decidiste que yo era el obstáculo, no la persona que les estaba dando refugio». Apretó los labios. Por un momento pensé que argumentaría, que lanzaría una última andanada de acusaciones, pero no lo hizo. Simplemente se dio vuelta y caminó hacia el taxi. Antes de subir, se detuvo y me miró una última vez. «Miguel va a regresar. Es tu hijo, no puedes abandonarlo». No respondí porque la verdad era que no estaba seguro. No estaba seguro de nada cuando se trataba de Miguel. El niño que había criado, el niño dulce que me abrazaba cada noche antes de dormir, ese niño había desaparecido hace mucho. El hombre en que se había convertido era un extraño que me había mentido, robado mi identidad, escondido en un hotel mientras su esposa forzaba mi puerta. El taxi se alejó y desapareció al final de la calle. Los oficiales se quedaron unos minutos más para terminar el reporte. El mayor me entregó una tarjeta. «Si hay algún otro problema, lo que sea, llámenos directamente. Y señor, sobre la tarjeta de crédito, de verdad debería considerar poner cargos. Su hijo es adulto. Las acciones tienen consecuencias». «Lo pensaré», prometí, aunque ambos sabíamos que probablemente no lo haría. Cuando finalmente se fueron, la calle volvió a quedar en silencio. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Solo entonces me permití temblar. Solo entonces dejé que todo el peso de la mañana cayera sobre mis hombros. Miré el desastre en mi entrada, el charco rojo que empezaba a secarse, los trapos esparcidos, mi bata empapada, todo el teatro que había montado para protegerme. Había funcionado.
Había asustado a los cerrajeros, había hecho que los vecinos llamaran a la policía, había conseguido exactamente lo que necesitaba. Pero ahora tenía que limpiar. Me quité la bata y la dejé caer en el charco. Fui a la cocina y llené una cubeta con agua caliente y jabón. Tomé el trapeador y regresé a la entrada. Me arrodillé en el piso y empecé a tallar la salsa de tomate que se había pegado a las baldosas. El agua se puso rosa mientras limpiaba. Tuve que cambiarla 3 veces antes de que el piso empezara a verse normal. Me tomó 2 horas limpiar todo. 2 horas de tallar, enjuagar, secar. 2 horas en las que no pensé en Miguel, ni en Daniela, ni en nada más que en devolver mi casa a su estado normal. Mi refugio, mi espacio, mi lugar en el mundo. Cuando terminé, me di una ducha con agua tan caliente que mi piel se puso roja. Me lavé el pelo 3 veces hasta que dejó de oler a tomate. Me puse ropa limpia y cómoda, mi pijama favorita, aunque apenas eran las 10 de la mañana. Hice una taza de café fresco y me senté en mi sillón, ese que Daniela había intentado tirar porque decía que estaba muy viejo. Era viejo, tenía 20 años. Lo había comprado cuando Miguel se fue a la universidad. Era el primer mueble que había elegido solo para mí, sin pensar en nadie más, y era cómodo, y era mío. Me senté ahí, tomando mi café, mirando mi sala que finalmente era mía de nuevo. Los espacios vacíos donde estaban las cosas de Daniela, ahora se sentían amplios, limpios. Podía respirar de nuevo. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Lo saqué de mi bolsillo, esperando ver el nombre de Miguel en la pantalla. Pero no era él, era un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. «Bueno, buenos días, señor Roberto Morales». «Sí, soy yo». «Buenos días, señor, le hablo de Banamex. Tenemos algunas irregularidades que discutir con usted sobre una tarjeta de crédito abierta a su nombre en marzo de este año». Mi estómago se apretó. La tarjeta. Por supuesto, nada había terminado. Nada terminaba nunca. Sí, estoy al tanto de esa tarjeta. Mi hijo la sacó sin mi permiso. Lo descubrí hace unos días. Entiendo, señor. Hay un saldo de 84,000 pesos y el pago mínimo está atrasado 2 meses. 84,000 pesos. Y el pago mínimo está atrasado 2 meses. 84,000 pesos. Y el pago... Era como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. 84,000 pesos que yo no había gastado, en cosas que ni siquiera sabía qué eran. Yo no autoricé esa tarjeta, dije con voz temblorosa. No firmé nada, no pedí nada. Entiendo, señor, pero la tarjeta está a su nombre y con su RFC. Si alguien cometió fraude, tendrá que poner una denuncia en la policía y trabajar con nosotros para resolver la situación. Mientras tanto, la deuda sigue siendo su responsabilidad legal. Cerré los ojos. Por supuesto que la deuda era mi responsabilidad. Todo siempre lo era. ¿Qué tengo que hacer? La representante del banco me explicó el proceso. Denunciar el fraude, llenar formularios, proporcionar documentos, probar que yo no había hecho esos cargos, tal vez testificar contra mi propio hijo si el banco decidía poner cargos penales. Todo era tan complicado, todo tan agotador. Cuando colgué, me quedé mirando la pantalla. Todavía ningún mensaje de Miguel. Ninguna llamada. Nada. Mi hijo. El niño que había criado después de que su madre muriera, el niño que había alimentado, arrullado, cuidado cuando estaba enfermo, el hijo por el que había trabajado 2 empleos durante años para que tuviera ropa nueva, útiles escolares, un techo seguro sobre su cabeza. Ese hijo me había robado, me había mentido, y ahora ni siquiera tenía el valor de llamar. Pasaron 3 días sin noticias de Miguel. 3 días donde mi teléfono se quedó en silencio, 3 días donde cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba, pero siempre era alguien más, el cartero, un vendedor, don Héctor preguntando si estaba bien. Durante esos 3 días, mi casa retomó su ritmo. Me levantaba temprano como siempre, hacía mi café, regaba mis plantas, hacía las compras solo, cargando mis bolsas sin ayuda de nadie, como lo había hecho durante años antes de que llegaran. Era extraño. Al principio la casa parecía demasiado silenciosa, pero no era un silencio incómodo, era paz.
Al cuarto día fui al banco, llevando todos los documentos que pude reunir, estados de cuenta, la carta que había llegado, mi credencial de elector. Me senté en un escritorio frente a una mujer joven llamada Laura, que me miró con esa mezcla de lástima y profesionalismo que usa la gente cuando sabe que estás en problemas. Señor Morales, revisé su expediente. Efectivamente, la tarjeta se abrió en marzo con su información personal. ¿Tiene idea de cómo su hijo obtuvo sus documentos? Vivía conmigo, respondí con voz cansada, o más bien, estaba quedándose en mi casa. Tenía acceso a todo. Laura asintió mientras tecleaba en su computadora. Los cargos son principalmente en restaurantes, tiendas de ropa, una joyería y varios pagos en línea. ¿Reconoce alguno de estos establecimientos? Me mostró la pantalla. Leí línea por línea. Restaurantes elegantes donde nunca había puesto un pie. Tiendas de marcas donde una camisa cuesta lo que yo ganaba en una semana. Una joyería con un cargo de 24,000 pesos. Recordé el collar que Daniela había empezado a usar en abril, ese collar de oro con un dije brillante que ella decía que Miguel le había regalado para su cumpleaños. Lo había comprado con mi dinero, a mi nombre, con mi crédito. No reconozco ninguno, dije. No he gastado ni un peso en esa tarjeta. Laura me pasó unos formularios. Necesito que llene esto. Es una declaración de fraude. También tendrá que poner una denuncia en la policía. El banco investigará y si determinamos que efectivamente fue fraude, cancelaremos la deuda y cerraremos la tarjeta. ¿Y si mi hijo admite haberla usado? Me miró seriamente. Entonces el banco podría decidir presentar cargos penales contra él. Estamos hablando de fraude de identidad y robo. Son delitos graves. Es mi hijo, dije con voz ahogada. Lo sé, señor, y lamento que esté pasando por esto, pero él cometió un delito y usted necesita protegerse. Tomé los formularios con manos temblorosas. Laura me ofreció un vaso de agua que acepté con gratitud. ¿Cuánto tiempo tengo para llenar esto? Idealmente lo más pronto posible. Entre más tiempo pase, más difícil es probar el fraude, y la deuda sigue creciendo con intereses. Salí del banco con una carpeta llena de papeles y un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el dinero. Caminé las 4 cuadras hasta mi casa, sintiendo cada uno de mis 80 años. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda, me dolía el corazón más que todo. Cuando llegué a mi puerta, había alguien esperando. Miguel, mi hijo, estaba sentado en mis escalones con la cabeza entre las manos. Cuando me escuchó acercarme, levantó la vista y lo que vi me rompió el corazón. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No se había rasurado en días, su ropa estaba arrugada, se veía derrotado. «Papá», dijo, y su voz sonaba como cuando era niño y había hecho una travesura. Me quedé parado frente a él sin decir nada. La carpeta del banco pesaba como plomo en mis manos. Miguel se levantó con dificultad. «Necesito hablar contigo. Por favor, dame 5 minutos», dudé. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, arreglar todo como lo hacía cuando era pequeño. Pero otra parte, la que había crecido estos últimos días, sabía que eso sería un error. 5 minutos, dije. Abriendo la puerta, entramos a la casa. Miguel miró alrededor como si fuera la primera vez. Los espacios vacíos donde estaban las cosas de Daniela, la limpieza, el orden, todo regresado a como era antes de su llegada. «Se ve bien», dijo con voz baja. «Se parece a cuando yo era niño. Nos sentamos en la sala, yo en mi viejo sillón, él en el que había comprado hace 15 años y que había sobrevivido a todos los intentos de Daniela de reemplazarlo». El silencio se estiró entre nosotros como un abismo. «Daniela se fue», dijo finalmente. Tomó un camión de regreso con su mamá. Me dejó un mensaje diciendo que ya no aguantaba, que este era mi problema, no el de ella. «¿Y qué esperabas?», pregunté, sin poder evitarlo. «Toda esta situación es porque ella quería algo que no era suyo, porque tú seguiste su juego». Miguel se pasó las manos por la cara. «Lo sé, tienes razón. Pero en ese momento papá solo quería paz». Ella presionaba, y era más fácil decir que sí que enfrentarla. Así como era más fácil sacar una tarjeta de crédito a mi nombre que decirme la verdad sobre tu trabajo, se encogió como si lo hubiera golpeado. «Iba a decirte, te juro que iba a decirte,
pero cada día que pasaba lo hacía más difícil. Y Daniela decía que si te lo decía, nos echarías, que era mejor guardar el secreto hasta que encontrara otro trabajo. ¿Y el trabajo? ¿Encontraste uno? Negó con la cabeza, mirando al piso. Mandé cientos de currículums, nadie llama, y cuando llaman y ven mi edad, 43 años, quieren a alguien más joven, alguien a quien puedan pagarle menos. Eso no es excusa para robarme, Miguel. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé. Y lo siento, papá. No sabes cuánto lo siento. Levanté la carpeta del banco y la puse en la mesa de centro entre nosotros. 84,000 pesos. Eso es lo que gastaste a mi nombre. Restaurantes, ropa, un collar para tu esposa, que ni siquiera está aquí para usarlo ahora. Vi lágrimas empezar a correr por su cara. Te lo voy a pagar. No sé cómo, pero te voy a pagar cada peso. ¿Con qué dinero, Miguel? No tienes trabajo, no tienes ahorros, tu esposa se fue. No sé, sollozó abiertamente ahora, como un niño pequeño. Lo voy a encontrar, te lo prometo. Lo miré llorar y sentí algo romperse dentro de mí. No era lástima, no era perdón, era algo más profundo y más doloroso. Era la realización de que mi hijo, el niño que había criado para ser bueno y honesto, se había convertido en alguien capaz de mentirme y robarme. El banco quiere que ponga una denuncia, dije suavemente. Dicen que es la única manera de cancelar la deuda, que si no lo hago, tendré que pagar cada peso yo mismo. Miguel levantó la cabeza bruscamente, los ojos abiertos de par en par. No, papá, por favor, si pones una denuncia tendré antecedentes penales. Nunca encontraré trabajo. Mi vida se acabó. Tu vida ya está complicada, Miguel. Y la mía también por lo que hiciste. Pero soy tu hijo, dijo desesperadamente. Tu único hijo. No puedes hacerme esto. Y ahí estaba, la manipulación sutil, cubierta de lágrimas y desesperación, pero manipulación al final, igual que Daniela, igual que siempre. Es exactamente porque eres mi hijo que duele tanto, respondí, porque esperaba más de ti, porque te crié mejor que esto. Me criaste bien, admitió, me criaste bien, soy yo el que falló, yo tomé las malas decisiones, dejé que Daniela me convenciera de cosas que sabía que estaban mal, fui débil. Ser débil no es un crimen, Miguel, pero robar sí lo es. Se echó hacia atrás en el sillón, exhausto. ¿Qué quieres que haga? Dime qué hacer y lo haré. Saqué los formularios de fraude de la carpeta. Quiero que firmes esto. Es una confesión. Admites que abriste la tarjeta sin mi permiso e hiciste todos los cargos. Con esto, el banco cancelará la deuda a mi nombre. ¿Y luego me van a arrestar? No lo sé, dije honestamente. Tal vez, depende del banco. Pero Miguel, si no haces esto, tendré que pagar esos 84,000 pesos yo mismo. Y no los tengo. Mis ahorros son para mis gastos. No puedo permitirme una deuda que no es mía. Miguel miró los formularios como si fueran una sentencia de muerte. Sus manos temblaban al tomarlos. Leyó cada línea despacio, sus labios moviéndose en silencio mientras procesaba las palabras. Confesión de fraude. Uso no autorizado de información personal, cargos hechos sin el consentimiento del titular. No tengo pluma, dijo finalmente su voz vacía. Saqué una de mi bolsillo y se la tendí. La tomó pero no la destapó. La sostuvo sobre el papel durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego, con un suspiro profundo que pareció venir desde el fondo de su alma, afirmó. Ahí quedó, en esa línea, como una confesión, como un final. Como un comienzo también, tal vez. Me devolvió los papeles y los guardé cuidadosamente en la carpeta. Esta tarde regresaría al banco, entregaría esto, y con suerte en unas semanas la deuda desaparecería de mi nombre. Pero el daño a nuestra relación, eso no desaparecería tan fácilmente. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté después de un largo silencio. En un motel barato cerca de la central de autobuses, 1,000 pesos la noche. Es el único que puedo pagar con lo poco que tengo. ¿Y después? ¿Qué harás cuando se acabe el dinero? Se encogió de hombros, derrotado. No sé, buscar un albergue tal vez, o dormir en mi coche. Ya veré. Una parte de mí, esa parte paternal que nunca muere sin importar cuánto la lastimen, quería ofrecerle quedarse, decir que podía regresar, que podíamos intentarlo de nuevo. Pero me mordí la lengua porque sabía que sería un error, porque sabía que nada había cambiado realmente.
Seguía sin empleo, seguía siendo débil bajo presión, y yo seguía siendo su red de seguridad, el que siempre lo salvaba, pero ya no podía salvarlo, no al precio de mi propia estabilidad. Tienes que encontrar trabajo, Miguel. Cualquier trabajo. No importa si no es lo que estudiaste o lo que quieres hacer. Necesitas ingresos. He mandado solicitudes a todos lados, dijo con frustración. Supermercados, restaurantes, bodegas, nadie llama. Has ido en persona, has hablado directamente con los gerentes, negó con la cabeza. Todo es en línea ahora, ni siquiera te dejan dejar currículum en persona. Me levanté y fui a mi recámara. Regresé con 4,000 pesos en efectivo. Los había sacado del cajero ayer, parte de mi presupuesto para el mercado del mes. Se los extendí a Miguel. Miró el dinero sin tomarlo. No puedo aceptar eso, papá. Ya te robé suficiente. No es un regalo, dije firmemente. Es un préstamo. Con esto puedes pagar el motel unos días más mientras buscas un trabajo de verdad, y cuando lo tengas, me pagas cada peso. Finalmente tomó el dinero, cuidadosamente, como si fuera sagrado. Gracias, murmuró. Te lo voy a pagar. Lo prometo. Las promesas de Miguel ya no significaban mucho para mí, pero asentí de todas formas. Hay una cosa más que necesito decirte, continué. No puedes volver a vivir aquí, no como antes. Esta es mi casa, mi espacio, mi paz. La abrí para ti cuando lo necesitabas. Y tú y Daniela destruyeron esa paz. Lo sé, dijo con voz ahogada. Y lo siento, dejamos que la situación se saliera de control. No es que la situación se salió de control, Miguel. Ustedes tomaron decisiones activas para tomar control de mi propia casa. Mover muebles sin preguntar, tirar mis cosas, decidir qué cocinar, qué ver en la tele, cómo estaba todo organizado. Me hicieron sentir como un invitado en el lugar que compré con mi sudor. Se cubrió la cara con las manos. Daniela decía que solo estaba modernizando, que tu casa necesitaba cambios. Y yo la dejé porque era más fácil que discutir. Y lo que yo necesitaba, mi comodidad, mi opinión, mis sentimientos, tienes razón, admitió. No pensamos en ti, pensamos en nosotros, en lo que queríamos, en hacer las cosas más cómodas para nosotros, sin considerar que era tu espacio, no el nuestro. Me senté de nuevo en mi sillón, sintiendo el peso de todos estos años, de todas las veces que había cedido, todas las veces que me había quedado callado para mantener la paz, todas las veces que había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Durante 30 años trabajé para tener esta casa, dije lentamente. 2 empleos, dobles turnos, sacrifiqué vacaciones, ropa nueva, salidas con amigos, todo para que tuvieras un buen hogar, para que pudieras estudiar sin preocupaciones, para darte lo que tu mamá no pudo después de su muerte. Miguel sollozó, y lo eché todo a perder. No lo echaste todo a perder, corregí. Te graduaste, tuviste buenos empleos, tuviste una vida, pero en algún momento dejaste de valorar el esfuerzo detrás de todo eso. Dejaste de ver que el mundo no te debe nada, que todo se gana con trabajo. Lo siento, papá. De verdad lo siento. Sé que lo sientes, Miguel, pero sentirlo no es suficiente. Tienes que cambiar, realmente cambiar. Asintió varias veces como un niño regañado. Voy a cambiar, lo prometo. Voy a encontrar trabajo. Te voy a pagar todo lo que te debo. Voy a demostrar que puedo ser el hijo que mereces. Quería creerle con cada célula de mi cuerpo. Quería creer que esta vez sería diferente. Pero había escuchado estas palabras antes. Siempre había promesas, siempre lágrimas, siempre un «esta vez será diferente». Pero nunca lo era. Me levanté finalmente. Miguel me miró confundido, pero obedeció cuando le hice una seña para que también se levantara. «Necesito que entiendas algo muy importante», dije. «Siempre voy a ser tu padre. Siempre te voy a querer, pero querer no significa dejar que me destruyas. Querer no significa ser tu red de seguridad eterna mientras tomas decisiones irresponsables». «Entiendo», murmuró. «No creo que entiendas», dije firmemente, «porque si entendieras, nunca habrías sacado esa tarjeta, nunca habrías dejado que Daniela me faltara al respeto en mi propia casa, nunca habrías permitido que intentara forzar mi puerta con cerrajeros». Abrió la boca para responder, pero levanté la mano. «No, déjame terminar. Estos últimos días, desde que se fueron, mi casa volvió a ser un hogar.
Me despierto sin ansiedad. Tomo mi café en paz. No tengo que esconder mis cosas importantes. No tengo que caminar de puntitas en mi propio espacio. Y me di cuenta de algo. Estoy cansado, Miguel. Tengo 80 años y estoy profundamente cansado de cargar los problemas de todos. Papá, no quiero ser una carga, pero lo has sido durante mucho tiempo. Desde que tenías 20 años y yo todavía pagaba tu celular. Desde que tenías 25 y te presté dinero para el enganche de tu coche que nunca me pagaste. Desde que tenías 30 y te ayudé con la renta 3 meses seguidos. Siempre he estado ahí para salvarte. Y tú siempre has sabido que lo estaría, así que nunca tuviste que valerte por ti mismo. Las palabras dolían al decirlas, pero eran verdad, cada palabra. Miguel lloraba abiertamente ahora. ¿Entonces qué? ¿Ya no quieres nada conmigo? Negué con la cabeza. Siempre voy a querer saber de ti. Eres mi hijo, pero la relación tiene que cambiar. Ya no puedo ser tu salvador. Tienes que salvarte tú mismo. Miguel se quedó parado frente a mí con los 4,000 pesos apretados en su mano, como si fueran lo único sólido en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Sus ojos todavía estaban rojos, hinchados del llanto, pero había algo más en su expresión ahora, algo que no había visto en mucho tiempo. Tal vez verdadera vergüenza, tal vez el inicio de la comprensión. ¿Puedo al menos llamar?, preguntó con voz pequeña, para decirte cómo me va. Puedes llamar, respondí, pero no te voy a dar dinero en cada llamada, no voy a resolver tus problemas. Puedo escuchar, puedo aconsejar, pero tienes que recorrer este camino solo. Asintió lentamente. ¿Y si de verdad estoy mal? ¿Si termino en la calle? La pregunta me golpeó duro, porque sabía lo que estaba haciendo. Buscaba esa grieta, ese pedacito de mi corazón paternal que siempre cedía, la parte que no podía soportar la idea de mi hijo sufriendo. Pero esta vez me mantuve firme. Entonces tendrás que ir a un albergue, o pedir ayuda a amigos, o hablar con servicios sociales. Hay recursos para personas en tu situación, recursos que no soy yo. Vi su cara desmoronarse al darse cuenta de que esta vez no iba a ceder. Esta vez no había vuelta atrás. Te quiero, dijo de repente. Sé que lo arruiné todo, sé que no lo merezco, pero te quiero, papá. Yo también te quiero, respondí, y te perdono. Pero más importante, necesito que tú te perdones a ti mismo y que hagas algo con tu vida. Se quedó ahí parado un momento más, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo asintió. Caminó hacia la puerta despacio, mirando una última vez alrededor de la sala, de la casa donde creció. Gracias por el préstamo, dijo, y por firmar los papeles del banco. Sé que no tenías que hacerlo. Cuídate, hijo, fue todo lo que pude decir. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Lo escuché bajar los escalones, subirse a su carro viejo pero que había pagado con su propio esfuerzo. Lo escuché conducir despacio por la calle, y me sentí en paz. El resto del día lo pasé en un estado extraño. Fui al banco y entregué los documentos firmados por Miguel. Laura me aseguró que el proceso tomaría unas semanas, pero con la confesión firmada era muy probable que cancelaran la deuda. Salí de ahí con un peso menos en los hombros, pero uno nuevo en el corazón. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado estas últimas semanas, cómo mi vida había dado un giro tan drástico, cómo había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Los días siguientes establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, hacía ejercicios ligeros en la sala, desayunaba tranquilo leyendo el periódico, trabajaba en mi pequeño jardín, que había estado descuidado durante meses. A Daniela le molestaba que pasara tiempo ahí porque decía que la tierra bajo mis uñas se veía horrible. Ahora podía ensuciarme las manos todo lo que quisiera. Don Héctor empezó a venir por las tardes. Tomábamos café en mi portal y platicábamos de todo y de nada. Me contaba historias de cuando su esposa estaba viva, de cómo la extrañaba pero que había aprendido a estar solo sin sentirse solitario. Yo le contaba sobre mi trabajo todos estos años, sobre las cosas que había sacrificado y las que había ganado. Una tarde, mientras compartíamos unas galletas que yo había horneado, preguntó algo que nadie más se había atrevido a preguntar. ¿Te arrepientes de haberlos corrido? La pregunta me sorprendió. Me quedé mirando mi taza de café, viendo el vapor elevarse en espirales. A veces, admití,
Hay momentos en que extraño la presencia de Miguel, extraño la idea de tener familia en casa, pero luego recuerdo cómo me sentía cuando estaban aquí, invisible en mi propia casa, usado, faltado al respeto, y entonces sé que tomé la decisión correcta. Don Héctor asintió sabiamente. Ser buena persona no significa dejar que la gente te pisotee. Mi esposa me enseñó eso. Decía que la bondad sin límites no es bondad, es autodestrucción. Ella tenía razón, dije. Me tomó 80 años aprenderlo, pero tenía razón. Nunca es tarde para aprender, respondió con una sonrisa. Y eres sabio también, Roberto. Pasaron 2 semanas. Miguel llamó 3 veces. La primera llamada fue 5 días después de nuestra conversación. Sonaba esperanzado. Había conseguido una entrevista en una bodega. La segunda llamada fue una semana después. No había conseguido ese trabajo, pero tenía otra entrevista programada. La tercera llamada llegó exactamente 14 días después de que lo corrí. Papá, dijo, y había algo diferente en su voz. Conseguí trabajo. Mi corazón dio un salto real. ¿De verdad? Sí. En un supermercado. Estoy acomodando mercancía y ayudando en el almacén. No es gran cosa, paga 200 pesos la hora, pero es algo, es un inicio. Me quedé en silencio un momento, dejando que las palabras se asentaran. Estoy orgulloso de ti, y era verdad. Sé que no es lo que estudié, pero es un paso, continuó. Empiezo mañana, turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y papá, hablé con el gerente, le expliqué mi situación con la deuda. Dijo que podemos hacer un descuento de mi sueldo para pagarte. No tiene que ser de inmediato. ¿Puedes estabilizarte primero?, dije. No. Su voz sonaba firme. Es importante. Me prestaste esos 4,000 pesos. Firmé esa confesión que podría meterme en problemas. Lo menos que puedo hacer es empezar a pagarte. La conversación fue corta. Tenía que ir a recoger su uniforme y prepararse para el primer día. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono un largo rato. Tal vez. Solo tal vez esta vez sería diferente. El banco llamó 3 días después. Laura sonaba aliviada cuando habló. Señor Morales, tengo buenas noticias. Revisamos su caso y con la confesión firmada y la investigación de los cargos, determinamos que usted fue víctima de fraude de identidad. Cancelaremos toda la deuda de 84,000 pesos. Su crédito quedará limpio. Era como si me quitaran un bloque de cemento del pecho. ¿Y qué pasa con mi hijo? ¿Van a poner cargos? Hubo una pausa. Esa decisión pertenece al departamento legal. Pero dado que confesó y que son familia inmediata, es posible que solo quede registrado en nuestro sistema interno y que no se proceda legalmente. No puedo prometerle nada, pero es probable. Cuando colgué lloré, no de tristeza, no solo de alivio, lloré por todo lo que había pasado, por la traición, el dolor, la fuerza que había tenido que encontrar, por mi hijo que finalmente parecía estar creciendo. Lloré por mí y todo lo que había sacrificado. La señora Carmen tocó a mi puerta esa tarde. Traía un pastel que había horneado. Se ve diferente, observó mientras nos sentábamos en mi sala. Más ligero de alguna manera. Me siento diferente, admití. Siento como que finalmente puedo respirar. ¿Tuvo noticias de su hijo? Le conté sobre el trabajo, las llamadas, el banco cancelando la deuda. Me alegro por usted, dijo sinceramente. Y por él también. A veces la gente necesita tocar fondo para empezar a subir. No quería que tocara fondo, dije. Quería protegerlo de eso, pero creo que al protegerlo tanto, lo hice más débil. No fue usted quien lo hizo débil, corrigió. La vida hace eso a veces, pero darle la oportunidad de hacerse más fuerte, eso fue todo usted. Esa noche, solo en mi casa, hice una cena sencilla. Sopa de verduras con pan casero. Me senté en mi pequeña mesa, la misma donde Miguel y yo habíamos tenido miles de comidas cuando era niño, la misma de la que Daniela se quejaba diciendo que estaba muy vieja y necesitaba reemplazarse. Pero esta mesa tenía historia, recuerdos, un valor que no se podía medir en dinero. Comí despacio, saboreando cada bocado. No había prisa, no había tensión, solo un silencio pacífico y la satisfacción de un día bien vivido. Un mes después de que Miguel empezara a trabajar, apareció en mi puerta un sábado por la tarde. Estaba en su uniforme del supermercado,
manchado de sudor y trabajo. Su cara se veía diferente, más delgada tal vez, pero también más alerta. Había algo en sus ojos que no había visto en años. «Hola, papá», dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar un rato?» Dudé solo un segundo antes de hacerme a un lado. Entró y miró alrededor como lo hacía ahora, como si estuviera visitando un museo de su propia historia. «Acabo de salir del trabajo», explicó, señalando su ropa. «Hice doble turno hoy. El gerente dice que puedo hacer horas extra». «Eso es bueno», dije, llevándolo a la sala. «¿Quieres agua? ¿Café?» «Agua está bien». Fui a la cocina y regresé con 2 vasos. Nos sentamos en nuestros lugares habituales. Bebió casi todo el vaso de un trago. «Tengo algo para ti», dijo sacando un sobre de su bolsillo trasero. «Es el primer pago». Tomé el sobre, sintiendo su peso en mis dedos. Lo abrí. Había 10,000 pesos en billetes pequeños. «Miguel, esto es, lo sé», interrumpió. «Sé que no es mucho, y sé que te debo mucho más que 10,000 pesos. Están los 84,000 de la tarjeta, aunque el banco canceló tu deuda. Yo los gasté, te los debo, así que te voy a pagar todo, poco a poco. Pero lo haré». Miré el dinero. Billetes de 200 en su mayoría. Lo agregué a la caja donde guardaba los pagos anteriores. Ya había casi 20,000 pesos ahí. Dinero ganado con trabajo honesto, dado con respeto y responsabilidad. «No es el dinero», expliqué, «es lo que representa. Es verte intentar, es verte tomar responsabilidad». Se quedó ahí sentado, con los 10,000 pesos apretados en su mano, como si fueran lo único sólido en un mundo que finalmente empezaba a tener sentido. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo después de un momento. «Cuando me paro en el súper acomodando latas, pensaba que me iba a sentir humillado. Un hombre de 43 años, con título universitario, haciendo trabajo de almacén. Pero no me siento así, me siento útil, gano mi propio dinero, pago mi propia renta, ya no dependo de nadie. Eso es dignidad», dije suavemente. «Daniela me mandó un mensaje la semana pasada», continuó. «Quiere volver. Dice que me extraña, que las cosas pueden ser diferentes». Mi corazón se apretó. «¿Y qué le dijiste?» «Que no, que necesito arreglar mi vida primero, que necesito saber quién soy yo sin ella diciéndome qué hacer, que necesito pagarte lo que te debo y demostrarme a mí mismo que puedo ser responsable». Sentí lágrimas picar en mis ojos. «Me alegro, hijo». Ella se enojó mucho. Dijo que la estaba abandonando, que después de todo lo que hicimos juntos, así la dejaba. «Pero papá, me di cuenta de algo. Ella nunca me apoyó realmente. Solo quería lo que yo podía darle. Y cuando no pude darle más, se fue. A veces las lecciones más duras son las más importantes», dije. Nos quedamos ahí sentados en un silencio cómodo. No era el silencio tenso de antes, era el silencio de 2 personas que finalmente se entendían. «¿Dónde estás viviendo ahora?», pregunté. «Encontré un cuarto. Nada elegante, pero es mío. Comparto baño con otros 3 inquilinos, pero tengo mi espacio. Pago 3,500 a la semana y me alcanza». «Me alegro», dije sinceramente. Se quedó un rato más. Me contó sobre su trabajo, sobre los compañeros que había hecho, sobre el gerente que le había dado una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Me contó que estaba yendo a juntas de deudores anónimos, que estaba aprendiendo a manejar el dinero, a no gastar en cosas innecesarias. Cuando se fue esa tarde me abrazó. Un abrazo real, de los que no habíamos compartido en años. «Gracias, papá», susurró, «por no rendirte conmigo, por amarme lo suficiente para dejarme caer». «Te quiero, hijo», dije, «siempre». Lo vi alejarse en su coche y esta vez no sentí tristeza, sentí esperanza. Las semanas se convirtieron en meses. La vida en mi casa encontró un ritmo que no había conocido en años. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, veía los programas que me gustaban en la tele. Mi pequeño jardín floreció. Las plantas que había descuidado durante meses ahora estaban verdes y llenas de vida. Don Héctor se volvió un visitante regular. A veces traía pan dulce de la panadería de la esquina. A veces yo hacía café de olla. Nos sentábamos en el portal y veíamos pasar la vida en nuestra calle tranquila. La señora Carmen me invitó a cenar un par de veces. Conocí a sus hijos, a sus nietos. Me di cuenta de que había construido una comunidad aquí, en esta calle, en este vecindario.
Gente que me conocía, que me respetaba, que me valoraba. Miguel seguía llamando cada semana. Cada 2 semanas venía con dinero. 500 pesos aquí, 1000 allá. Lo guardaba todo en una caja en mi closet, no porque lo necesitara, sino porque representaba su compromiso, su cambio. 3 meses después de que empezó a trabajar, llegó una tarde con noticias. Me ascendieron, dijo con una sonrisa enorme. Ahora soy supervisor de piso, 300 pesos la hora y prestaciones. Mi corazón se llenó de orgullo. Eso es maravilloso, hijo. Y papá, he estado ahorrando. Tengo casi 30,000 pesos guardados. Sé que todavía te debo mucho, pero quería preguntarte algo. ¿Qué es? Estoy pensando en tomar clases nocturnas, certificarme en logística y cadena de suministro. El gerente dice que si me certifico, puedo pasar al corporativo. Mejor sueldo, mejor futuro, pero las clases cuestan 15,000 pesos. Me quedé en silencio pensando, no te estoy pidiendo dinero, se apresuró a aclarar, solo tu opinión. ¿Crees que debería usar mis ahorros para eso o seguir pagándote? ¿Cuánto me has pagado hasta ahora?, pregunté. 25,000 pesos. Fui a mi recámara y saqué la caja. Conté el dinero frente a él. Efectivamente, había 25,000 pesos en billetes pequeños, cada uno ganado con sudor honesto. Tomé 15,000 y se los devolví. ¿Qué haces?, preguntó confundido. Invirtiendo en tu futuro, dije. Toma las clases, certifícate, sigue creciendo, y cuando tengas ese trabajo mejor, seguirás pagándome. Pero tu educación es más importante que la deuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Di que vas a aprovechar esta oportunidad. Di que vas a seguir siendo el hombre trabajador y responsable que has demostrado ser estos meses. Lo prometo. Y esta vez le creí. Los meses siguientes fueron una revelación. Miguel se inscribió en las clases. Trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego iba a clases de 6 a 9 de la noche. Los fines de semana estudiaba. Lo veía menos, pero cuando nos veíamos, había una luz en sus ojos que no había estado ahí en años. Yo continué con mi vida tranquila. Empecé a ir a un club de lectura que la señora Carmen organizaba en la biblioteca del barrio. Conocí a otras personas de mi edad. Compartimos historias, libros, café. Don Héctor me enseñó a jugar dominó. Cada martes por la noche, él, yo y otros 2 vecinos nos reuníamos en mi portal para jugar. Había risas, competencia amistosa, compañerismo. Mi casa ya no se sentía vacía, se sentía llena, pero de la manera correcta, llena de paz, de propósito, de comunidad. Un día, 6 meses después de que todo esto comenzara, estaba en mi jardín podando mis rosas cuando escuché un coche estacionarse. Era Miguel, pero venía con alguien más, una mujer joven, tal vez de su edad, con una sonrisa amable. «Papá», dijo Miguel acercándose, «quiero presentarte a alguien. Esta es Patricia, trabaja en recursos humanos en el súper. Hemos estado saliendo unas semanas». Patricia extendió su mano. «Mucho gusto, don Roberto. Miguel habla mucho de usted». La saludé, estudiándola. Había algo genuino en su sonrisa, algo que Daniela nunca había tenido. «¿Gustan pasar?», ofrecí. Pasamos a la sala. Hice café. Patricia miró alrededor con interés genuino. «¡Qué casa tan bonita!», dijo. «Se siente como un hogar de verdad». «Gracias», respondí. «Me tomó 30 años construirla». Miguel le había contado nuestra historia, me di cuenta. No con vergüenza, sino con honestidad. Le había contado sobre sus errores, sobre cómo casi lo pierde todo, sobre cómo estaba reconstruyendo su vida. Patricia compartió su propia historia. Era madre soltera con una niña de 5 años. Trabajaba duro, había terminado la universidad mientras criaba a su hija sola. No buscaba a alguien que la salvara, dijo. Buscaba a alguien que caminara junto a ella. Miguel me contó lo que pasó, dijo eventualmente, con su exesposa, con la tarjeta de crédito, con todo. Aprecio que fuera honesto desde el principio. La honestidad es importante, dije, mirando a mi hijo con aprobación. Después de que se fueron, me quedé sentado en mi sala pensando. Miguel había encontrado a alguien que parecía ser su igual, no alguien que quisiera controlarlo o usarlo, alguien que también estaba construyendo su vida con trabajo duro.
Esa noche dormí bien, mejor de lo que había dormido en años. 2 semanas después, Miguel llegó con un certificado enmarcado. Había completado su curso de logística con honores. El gerente regional lo había contratado para el corporativo. 450 pesos la hora, seguro médico completo, oportunidad de crecimiento. No podría haberlo hecho sin ti, dijo, sin que me dejaras caer, sin que me enseñaras que tenía que valerme por mí mismo. Lo hiciste tú solo, corregí. Yo solo dejé de interponerme en tu camino. Me dio un sobre. Adentro había 30,000 pesos. Es todo lo que puedo por ahora, dijo. Pero seguiré pagando, cada mes, hasta que esté todo saldado. Ya me había pagado 55,000 pesos en total. Todavía faltaba mucho para los 84,000 que había gastado, pero ya no se trataba del dinero. Se trataba del hombre en que se estaba convirtiendo. Estoy orgulloso de ti, dije. Tu madre estaría orgullosa de ti. Se le quebró la voz. Ojalá pudiera verme ahora. Te está viendo, dije con certeza, y está sonriendo. Las estaciones cambiaron. Llegó el otoño, luego el invierno. Mi vida continuó su ritmo tranquilo. El club de lectura, las noches de dominó, las visitas de Miguel, ahora a menudo con Patricia y su pequeña hija Sofía. Sofía me llamaba abuelito Roberto y me traía dibujos que pegaba en mi refrigerador. Me recordaba a Miguel cuando era pequeño, esa inocencia, esa alegría. Patricia me caía bien, era directa, trabajadora, no tomaba tonterías de nadie, pero también era amable, considerada. Cuando venían a visitarme, ella preguntaba si necesitaba algo del súper, si quería que me ayudara con algo en la casa, pero lo preguntaba con respeto, no con la actitud posesiva que Daniela había tenido. Un domingo, mientras tomábamos café en mi portal, Patricia me dijo algo que me tocó el corazón. Gracias por criar a un buen hombre, don Roberto. Sé que tuvo sus tropiezos, pero en el fondo Miguel tiene buenos valores. Eso viene de usted. Los valores solo funcionan cuando decides usarlos, respondí. Miguel está eligiendo usarlos ahora. Ese es su mérito. Pero usted le dio las herramientas, insistió. Y cuando se perdió, no lo abandonó, pero tampoco lo salvó. Le dio el espacio para que se salvara a sí mismo. Eso es amor verdadero. Tal vez tenía razón. Un año completo después de que corrí a Miguel y Daniela de mi casa, estaba sentado en mi portal una tarde de primavera cuando vi un coche desconocido estacionarse frente a mi casa. Una mujer bajó. Me tomó un momento reconocerla. Daniela. Se veía diferente, más delgada, el cabello más corto, ropa más sencilla. Caminó hacia mí con pasos inciertos. Don Roberto, dijo cuando llegó a mi portal, ¿podemos hablar? Dudé, luego asentí hacia la silla vacía junto a mí. Se sentó, nerviosa, sin saber dónde poner las manos. Sé que no tengo derecho a estar aquí, comenzó. Sé todo lo que hice, todo lo que dije, pero necesitaba venir a decirle algo. Esperé en silencio. Lamento todo, dijo, y su voz sonaba genuina. Lamento haberlo faltado al respeto. Lamento haber tratado su casa como si fuera mía. Lamento haber manipulado a Miguel. Lamento lo de los cerrajeros. Lamento todo. ¿Por qué estás aquí, Daniela?, pregunté suavemente. Porque he estado en terapia, dijo. Y mi terapeuta me hizo ver que siempre he tomado atajos, siempre he tratado de usar a la gente para conseguir lo que quiero, y que por eso siempre termino sola. Y Miguel, no he hablado con él en meses, sé que está con alguien más, y está bien, él merece a alguien mejor que yo, alguien que lo valore por lo que es, no por lo que puede darle. Nos quedamos en silencio un momento. No vine a pedir perdón, continuó, porque sé que no lo merezco. Solo vine a decirle que tenía razón en todo y que aunque no lo parezca, usted me enseñó una lección importante ese día con la salsa de tomate y los cerrajeros. ¿Qué lección? Que las acciones tienen consecuencias, que no puedes forzar tu camino en la vida de la gente, que el respeto se gana, no se exige. Miré a esta mujer que había causado tanto caos en mi vida hace un año. Se veía humana, quebrada, pero tal vez en proceso de sanar. Espero que encuentres tu camino, Daniela, dije honestamente. Espero que aprendas a valorarte a ti misma sin necesitar validación de otros. Gracias, susurró. Y don Roberto, su casa, siempre fue hermosa. No necesitaba que yo la modernizara, solo necesitaba que la respetara.
Se levantó para irse. Daniela, la llamé. Se volteó. Te perdono. Vi lágrimas rodar por sus mejillas. Asintió, incapaz de hablar, y se fue. No sé qué pasó con ella después de eso. No la volví a ver. Pero espero que haya encontrado paz, igual que yo la encontré. Pasaron más meses. La vida siguió su curso tranquilo y hermoso. Miguel siguió pagándome religiosamente cada mes. Ya llevaba casi 80,000 pesos pagados. Pronto sería el total de lo que había gastado en esa tarjeta de crédito que sacó a mi nombre hace tanto tiempo. Pero honestamente, el dinero había dejado de importarme hace mucho. Lo que importaba era el hombre en que se había convertido. El hombre responsable que trabajaba duro, que trataba bien a Patricia y a Sofía, que llamaba a su padre cada semana solo para preguntarle cómo estaba. Una tarde de otoño, casi 18 meses después de que todo esto comenzara, Miguel llegó a mi casa con Patricia, Sofía y una noticia. «Papá», dijo con una sonrisa nerviosa, «le pedí a Patricia que se case conmigo, y dijo que sí». Mi corazón se llenó de alegría. «¡Felicidades!». «¿Cuándo?». «En 3 meses», dijo Patricia. «Será algo pequeño. Familia cercana, amigos. En el jardín de eventos de la colonia. Nada elegante». «¿Y yo?», preguntó Sofía, mirándome con esos ojos grandes. «Voy a tener un abuelo de verdad». Me arrodillé a su altura, aunque mis rodillas protestaron. «Ya tienes un abuelo de verdad, mi niña. Si tú quieres, claro». «Sí quiero», gritó, abrazándome fuerte. Patricia tenía lágrimas en los ojos. «Don Roberto, hay algo más que queremos preguntarle». «¿Qué es?». Miguel tomó aire profundo. «Queremos que seas nuestro padrino de bodas. Sé que tradicionalmente debería ser alguien casado, pero tú eres la persona más importante en mi vida, la persona que me enseñó lo que significa ser un hombre de verdad. No hay nadie más que queramos a nuestro lado ese día». Sentí las lágrimas picar en mis ojos. Sería un honor. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de preparativos. Patricia insistió en que fuera parte de todo. Probamos pastel juntos, elegimos flores, revisamos la lista de invitados. Me sentí incluido, valorado, no como un estorbo sino como familia. Don Héctor me ayudó a encontrar un buen traje. La señora Carmen me enseñó a bailar vals porque tendría que bailar con Patricia en la recepción. Mi casa se llenó de actividad, pero del tipo bueno, el tipo que traía alegría, no estrés. El día de la boda llegó. Era un sábado hermoso de diciembre. El cielo despejado, el aire fresco pero no frío. El jardín de eventos estaba decorado sencillamente pero con gusto. Flores de temporada, luces colgantes, sillas blancas. Llegué temprano. Miguel ya estaba ahí, nervioso, ajustándose el traje cada 2 segundos. «¿Estás bien, hijo?», pregunté. «Estoy perfecto, papá. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debo estar». La ceremonia fue hermosa. Patricia se veía radiante en un vestido sencillo de encaje blanco. Sofía era la portadora de las arras, seria y concentrada en su tarea. Miguel lloró cuando Patricia llegó al altar. Lloré yo también. Cuando el juez les pidió los anillos, Miguel me miró. Saqué la cajita del bolsillo de mi saco y se la entregué. Nuestros ojos se encontraron y en ese momento pasó todo entre nosotros. El dolor, el perdón, el crecimiento, el amor que nunca se había ido. Los declaro marido y mujer. El salón estalló en aplausos. Sofía gritó, «sí», saltando de alegría. Yo aplaudí hasta que me dolieron las manos. En la recepción, cuando llegó el momento de mi baile con Patricia, ella me susurró al oído, «gracias por no rendirse con él, don Roberto. Gracias por darme la oportunidad de conocer al hombre que es ahora. Gracias a ti por verlo de verdad», respondí, «por amarlo por quien es». Más tarde, Miguel dio un discurso. Habló sobre segundas oportunidades, sobre aprender de los errores, sobre el amor que perdona pero también enseña. Me miró directamente cuando dijo, «Mi padre me enseñó que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Me enseñó que a veces la mayor muestra de amor es dejar que alguien caiga para que aprenda a levantarse solo. Papá, si no hubiera sido por ti, no estaría aquí hoy. No sería el hombre que Patricia merece. Te amo». Todos voltearon a verme. Don Héctor me dio una palmada en la espalda. La señora Carmen me pasó un pañuelo. Yo solo pude asentir, demasiado emocionado para hablar.
Al final de la noche, después de que todos se habían ido, Miguel y yo nos quedamos solos un momento. Patricia se había llevado a Sofía, que se había quedado dormida, para acostarla en el coche. «Papá», dijo Miguel, «hay algo más». Sacó un sobre grande de su saco. «¿Qué es esto? Ábrelo». Adentro había un cheque por 50,000 pesos y un documento legal. «Es el resto de lo que te debo», explicó. «Con esto estamos a mano con lo de la tarjeta. 84,000 pesos completos. Pero hay más», señaló el documento. Lo leí con cuidado. Era una escritura. Miguel me estaba cediendo oficialmente todos los derechos que pudiera tener sobre mi casa, dejándolo por escrito que la propiedad era únicamente mía, que él renunciaba a cualquier reclamación futura. «Miguel, no tienes que hacer esto». «Sí tengo», dijo firmemente, «porque esa casa es tuya, siempre lo fue, y necesito que esté en papel que yo lo reconozco, que nunca fue mía para reclamar, que Daniela nunca tuvo derecho, que tú la ganaste con 30 años de trabajo y sacrificio, y que es tuya y de nadie más». Lo abracé, fuerte, como no lo había abrazado en años. «Estoy tan orgulloso de ti», susurré. «Tú me hiciste esto posible», respondió, «al enseñarme a ser fuerte». Patricia regresó y nos encontró ahí, padre e hijo, abrazados, llorando lágrimas de alegría y sanación. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo perfecto», dijimos al mismo tiempo. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me quedé parado en la entrada un momento antes de entrar. Mi casa, mi hogar, mi refugio que casi pierdo pero que defendí. Entré, cerré la puerta con llave, mi nueva cerradura que instalé yo mismo después de que destruyeran la anterior. Caminé por mi sala, toqué mis muebles, miré mis paredes con las fotos de mi vida. Todo estaba en su lugar, todo era mío, y esta vez nadie podría quitármelo. Me preparé una taza de té y me senté en mi sillón favorito, ese que Daniela quiso tirar. Encendí la tele en bajo volumen, solo para tener sonido de fondo, y me di cuenta de algo: estaba completo, no porque tuviera todo lo que quería, sino porque había aprendido a valorar lo que tenía. Había aprendido que mi casa no se medía por cuántas personas vivían en ella, sino por cuánta paz contenía, que la familia no se definía por la sangre, sino por el respeto mutuo, que amar no significaba permitir el abuso, sino establecer límites saludables. A mis 80 años, finalmente había aprendido la lección más importante, que yo también merecía dignidad, respeto y paz, y que no era egoísta ponerme primero cuando era necesario. Los meses siguientes fueron los más felices que había tenido en mucho tiempo. Miguel, Patricia y Sofía venían a cenar cada domingo. Sofía corría por mi jardín, me traía flores que recogía, me contaba historias inventadas llenas de princesas y dragones. Patricia me enseñó a cocinar algunos platillos nuevos. Miguel y yo arreglamos algunas cosas de la casa juntos, trabajando lado a lado como no lo habíamos hecho desde que era adolescente. Don Héctor y yo continuamos nuestras noches de dominó. La señora Carmen seguía invitándome a su club de lectura. Mi vida estaba llena, pero de la manera correcta. Un día, 6 meses después de la boda, Miguel llegó con más noticias. «Papá, nos vamos a cambiar a Querétaro». Mi corazón se apretó. «¿Por qué?». «Me ofrecieron un puesto regional. Es un gran ascenso. Vamos a poder comprar una casa propia, darle a Sofía un buen futuro. Es una oportunidad increíble». «Eso es maravilloso», dije, y lo decía en serio aunque me doliera pensar en no verlos cada domingo. «Pero papá», continuó, «queremos que vengas con nosotros». Me quedé en silencio, sorprendido. «No a vivir con nosotros», se apresuró a aclarar Patricia. «Nunca te pediríamos eso. Pero estamos viendo una casa con una casita anexa en el jardín, una casita pequeña, perfecta para ti. Tendrías tu propio espacio, tu propia entrada, tu privacidad total, pero estarías cerca de nosotros, cerca de Sofía, cerca de tu familia». «No sé», dije honestamente. «Esta casa». «Lo sabemos», dijo Miguel. «Y no tienes que decidir ahora, ni siquiera tienes que decidir que sí. Solo queríamos que supieras que tienes la opción, que hay un lugar para ti si lo quieres, no por obligación, sino porque de verdad queremos tenerte cerca». Les dije que lo pensaría. Esa noche caminé por mi casa, tocando cada superficie, recordando cada memoria, las paredes que pinté cuando Miguel era pequeño, el piso que instalé después de años de ahorrar,
la cocina donde preparé miles de comidas, el jardín donde lo vi crecer. Esta casa era mi historia, mis 30 años de sacrificio, mi refugio, mi victoria, mi paz. Pero también me di cuenta de algo: una casa es solo una estructura. El hogar es donde está tu corazón, y mi corazón estaba con Miguel, con Patricia, con Sofía. 2 semanas después les di mi respuesta. Voy a vender esta casa, dije. Voy a ir con ustedes a Querétaro. Miguel se veía sorprendido. ¿Estás seguro, papá? No tienes que hacerlo. Lo sé, dije, pero esta casa cumplió su propósito. Me dio un lugar seguro cuando lo necesitaba. Me dio algo por lo que luchar. Me enseñó mi valor. Pero ahora estoy listo para el siguiente capítulo. ¿Y no te vas a arrepentir?, preguntó Patricia suavemente. Tal vez a veces, admití, pero me arrepentiría más de perder tiempo con mi familia por aferrarme a ladrillos y mortero. Vendí la casa 3 meses después. Don Héctor lloró cuando me fui. La señora Carmen organizó una fiesta de despedida. Todos los vecinos vinieron, compartieron historias, me dieron abrazos. «Vas a hacer falta por aquí, Roberto», dijo don Héctor. «Ustedes también», respondí. «Pero no es un adiós, es un hasta luego». Me mudé a Querétaro en abril. La casita anexa era perfecta. Una recámara, un baño, una pequeña sala-cocina. Todo lo que necesitaba. Tenía mi propia entrada, mi propio jardín pequeño, donde pude plantar rosas, pero estaba a solo 30 pasos de la casa principal. Lo suficientemente cerca para escuchar la risa de Sofía. Lo suficientemente cerca para cenar con ellos cuando quisiera. Lo suficientemente lejos para tener mi paz cuando la necesitara. Era perfecto. Ahora, mientras escribo esto, han pasado 2 años desde aquella mañana, cuando Daniela llegó con cerrajeros a forzar mi puerta. 2 años desde que me puse salsa de tomate y asusté a todo el vecindario. 2 años desde que encontré la fuerza para decir basta. Miguel ahora es gerente regional. Patricia abrió su propio negocio de repostería desde casa. Sofía está en 2º grado y me visita después de la escuela para hacer la tarea conmigo. Tengo 82 años. Mis rodillas me duelen más que antes. Mi espalda protesta cada mañana. Pero mi corazón está lleno. Aprendí que a veces tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. Aprendí que establecer límites no es crueldad, es amor propio. Aprendí que dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones es a veces el mayor regalo que puedes darles. Aprendí que el valor no viene de lo que tienes, sino de lo que estás dispuesto a defender, que la paz no tiene precio, que la dignidad se gana respetándote a ti mismo primero. Y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para elegir la felicidad, nunca es tarde para decir, yo también importo. Mi casa vieja en la ciudad fue comprada por una pareja joven con un bebé. Espero que les traiga tanta paz como me trajo a mí. Espero que la llenen de amor y memorias felices. En cuanto a mí, encontré algo mejor que una casa. Encontré un hogar, no en un lugar, sino en las relaciones que construí, en el respeto que gané, en la paz que finalmente permití que entrara a mi vida. Esta mañana, Sofía tocó a mi puerta. «Abuelito Roberto, ¿me ayudas con mi tarea?» «Por supuesto, mi niña». Se sentó en mi pequeña mesa, sacó sus libros. Yo le preparé un vaso de leche con galletas. La vi trabajar, su lengüita asomando mientras se concentraba. Y pensé, esto es lo que importa. No las casas, no el dinero, no las cosas materiales. Esto, el amor, la familia, la conexión, la paz. Miguel pasó más tarde a recogerla. Me abrazó antes de irse. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, hijo». Los vi caminar hacia su casa, tomados de la mano, y sonreí, porque finalmente, después de 82 años, había aprendido la lección más importante de todas, que el hogar no es donde vives, es donde te respetan, es donde te valoran, es donde puedes ser tú mismo sin miedo. Y yo, Roberto Morales, finalmente estaba en casa. ¿Les gustó mi historia? Díganme en los comentarios qué parte los emocionó más y de dónde nos están viendo. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para más relatos inspiradores de vida como este. Activen la campanita para no perderse el próximo video. Su apoyo significa muchísimo para mí, me ayuda a seguir compartiendo estas historias de familia, redención y sabiduría.
Recuerden, nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para elegir la paz, y nunca, nunca es tarde para recordar que ustedes también importan. Hasta la próxima historia, amigos. Que Dios los bendiga.